Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Manos que Hablan, el podcast de Valeria Mondragón Spa. Hoy tenemos una invitada súper especial, Nati. Es una mujer que admiro mucho. Hace 3 años ella fue clienta de nosotros en Itagüí, entonces ya vino hasta acá, hasta Sabaneta, porque le gustó pues nuestro trabajo. Nati también es la contadora de nosotros, la que nos lleva pues como todo ese proceso de contabilidad. Y listo, vamos a presentarla. Nati, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Mi nombre es Natalia Agudelo. Como decía Vale, soy contadora pública, especialista en legislación tributaria y nos conocemos alrededor de hace 3 años, donde llegué buscando los servicios pues de manicure y pedicure y ya hemos logrado como hacer equipo durante este tiempo. Nati, quiero que me cuentes eh, antes de ser contadora, ¿qué hacías? ¿Dónde vivías? Todo, desde el inicio de tu vida. Bueno, yo soy de Valparaíso y antes de ser contadora, pues estaba con mis papás en este municipio. Y ya me vine en el año 2011 para Medellín y aquí fue donde empecé a estudiar, pero realmente eso era lo que era antes de ser contadora. Vivía con mis padres y estudiaba solamente el bachillerato. ¿Y cómo tomaste, o sea, en qué momento dijiste como que querías ser contadora? Nunca dije eso. Yo muchas veces me pongo a pensar en esa pregunta y la respuesta que siempre tengo es, yo nunca elegí ser contadora, yo creo que la contabilidad eligió que yo hiciera parte de ella. ¿Por qué? Porque cuando yo estuve en el colegio y en mi pueblo, yo vivía como una vida muy tranquila y pobremente o humildemente, como decimos, tenía todo. Entonces como que nunca pensé qué iba a hacer cuando grande porque nunca tuve como conciencia de lo que era crecer. Y ya cuando me gradué, yo estuve 6 meses como bloqueando y en la vagancia donde realmente no sabía qué estudiar, qué hacer y en un dilema pues muy grande con mis papás, más que todo con mi papá y un día él amaneció con mucha rabia conmigo porque estaba tomando mucho traguito y me mandó para Medellín. ¿Cuántos años tenías? Tenía 18, yo me gradué de 17 años y en abril cumplí los 18, o sea que eh, estaba recién cumplido los 18 años. ¿Y allá en el pueblo nunca hiciste así trabajos? Bueno, en Valparaíso, ¿qué hacen? Pues, ¿qué hacen en Valparaíso? Bueno, en Valparaíso la economía en este momento es muy turística, pues hay muchos restaurantes, mucha gastronomía, pero en el tiempo donde yo me gradué, o sea, por allá en el 2010-2011, realmente como que eh, siempre ha sido ganadero, entonces todo el mundo tenía como su pedacito de tierra, todo el mundo trabajaba en su lugarcito y los que no tenían finca pues se dedicaban como a trabajar en, en restaurantes, en el parque, que es como el kiosco donde todo el mundo va y toma gaseosa, tinto, y ¿Y en tú nunca supermercados. trabajaste de eso? No, no, mi papá nunca me dejó trabajar, porque él siempre me dijo que cuando uno se acostumbraba a ganar dinero, pues entonces esa iba a ser como la prioridad de siempre, conseguir dinero y nunca iba a sentir como la necesidad de estudiar, entonces realmente ni nunca me dejaron trabajar y las veces que yo pedí empleo nunca me dieron trabajo. Ok, ¿y cómo fue la llegada tuya aquí a Medellín? Pues, ¿tú tenías dónde llegar o...? Pues la llegada fue fácil y a la vez no, porque sí tenía familia donde llegar, pero estábamos como acostumbrados, yo creo que como nos pasa a todos los de pueblo, que venimos siempre una vez o 2 veces al año donde una tía, quedarnos mientras nos compraban la ropa, pero en sí como ese tema de convivencia, creo que ni ellos estaban preparados para eso, ni yo estaba preparada para eso, entonces fue muy duro. Empecé a vivir con una tía
me acuerdo que inclusive me matricularon en el CESDE. Me matricularon en el CESDE en el segundo semestre. Empecé, pues no empecé como desde enero, sino en el segundo semestre de la universidad a estudiar. Pero yo entré pues al primero, sino que era Pero como estudiar qué, contabilidad. empecé a hacer un técnico como asistente sistematizada de contable en el CESDE. Y me acuerdo que los días que estaba en clase eran martes y miércoles solamente hasta mediodía, porque como no era carrera, sino una técnica, entonces como que en ese espacio me daban las clases. Entonces yo iba a estudiar y al final se tornó pues muy difícil la convivencia con mi familia, porque como desde el inicio no pactaron como una cuota, sino que mis papás le mandaban a mi tía lo que ellos podían, pero realmente ni ellos estaban conformes con lo que recibían, ni mis papás como que les daba para mandar más dinero. Entonces, me acuerdo que para el segundo semestre yo cambié los horarios para estudiar solamente los sábados. Empecé a estudiar los sábados, entonces me volví para Valparaíso y venía solamente a estudiar. ¿Y trabajabas allá o...? No, nunca trabajé. Mi mamá, pues, que tiene una finca, ella toda la vida ha tenido como cerditos y cositas así, entonces lo que hacía era que vendíamos, o sea, yo le ayudaba a ella a hacer la morcilla y unos chorizos y vendíamos como morcilla y chorizos y ese era mi aporte. A mí me tocaba aportar, como decir, para los pasajes y para el dinero que necesitaba aquí mientras estaba estudiando y ya mis papás me daban la plata del semestre. Nadie, es que conozco pues mucha gente como de pueblitos y así como que para ellos es muy difícil o lo ven súper imposible salir a hacer algo diferente. Pues como tirarse así, decir, bueno, me voy para la ciudad a hacer una carrera o hacer algo diferente. Siempre es difícil porque el ser humano está como acostumbrado a estar en una zona de confort de lo que ya está acostumbrado a vivir. Entonces, cuando uno es de pueblo, ve como la ciudad muy grande y más por el tema de que uno a la ciudad viene, si mucho, 2 o 3 veces en el año. Entonces, como que el miedo de que me pierdo, qué voy a hacer, no sé andar en bus, no sé coger esto. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue tu experiencia cuando viniste acá a la ciudad? Que tú me estás diciendo que si mucho venías 2, 3 veces en el año. Pues la experiencia fue muy retadora al inicio, pero siempre he como contado con gente que me ha apoyado demasiado. Y cuando eso tenía un novio que como que, bueno, venga, ya se vino para Medellín, no vamos a empezar a preocuparnos por eso. Entonces un día me sacaba al metro y bueno, si vas a ir Pero el acá. novio era de acá. Sí, él era citadino. Entonces, Pero se lo consiguió cuando se vino para no, acá. eso es otra historia, pero si nos quedamos aquí hablando de ese novio, nos quedamos todo el día. Bueno, en otro episodio les contaré el chisme. Exacto, o sea, no. Él era alguien que conocí en Valparaíso mientras estaba en el colegio y él era pues de acá de Medellín. Entonces cuando yo me gradué aún éramos novios y me vine pues a estudiar, entonces como que contaba con ese apoyo de que él sí conocía muy bien Medellín. Entonces empezamos como, bueno, vas a estudiar en tal lugar, tienes que hacer esta ruta, si la vas a hacer en metro tienes que bajarte en esta estación, esto, aquello, igual con el tema del bus, este es el que debes de coger. Entonces creo que el miedo que tú dices lo tenemos todos, porque realmente no sabemos ni siquiera cómo nos va a ir, y más yo que nunca había trabajado, siempre había contado con mis papás para todo. Entonces sí, como que daba mucho susto este nuevo inicio. Y así como cosas chistosas que te hayan pasado cuando llegaste a la ciudad. No, chistosa del todo, todas, porque uno viene como súper enredado, muy perdido. Entonces yo digo que yo creo que a mí me ha pasado de todo en la vida, o será porque tengo muy buena memoria, entonces como que siempre traigo todos esos temas a colación cuando me toca como acordarme. Sí. Pero chistosos todos. Una así muy chistosa. Ay, no, es Que eso tú es siempre muy... recuerdes y digas, ay no, qué oso.
Bueno, nada muy oso es que las personas que me conocen saben que yo pocas veces uso sandalias. Yo siempre uso o tenis o tacones porque le tengo como mucha fobia a que se me reviente algún zapato por ahí. Y resulta que cuando estaba ya cursando los últimos semestres de la carrera, trabajaba en una empresa por acá en Itagüí y yo estudié en el centro. Y me acuerdo que salí a las 5 de la tarde para la universidad y me fui a montar en el metro y cuando me monté en el metro, yo sentía que cuando alcé el pie, el pie me pesaba demasiado, como que estaba todo raro. Cuando lo miré era que se me había reventado el zapato, la suela se había despegado del zapato. ¿Tenías chanclas en ese momento? No, eran como unos zapatos que ni eran chanclas, ni eran zapatos. Como unas baletas. No, eran de suela grande, eran como unos suecos, pero se amarraban. Y me acuerdo que encima para acabar de ajustar, yo he sido muy clásica para vestir, pero no sé por qué me encanta siempre tener los zapatos de colores. Y me acuerdo que eran fucsias. Sí. Entonces todo el mundo iba a notar que mis zapatos estaban reventados. Entonces, claro, me monté en el metro arrastrando ese zapato porque para yo montarme de la plataforma al metro había que alzar el pie. Y entonces yo como que, Dios mío, pero si yo estoy aquí en una estación tan cerca de mi casa, ¿por qué no me voy para mi casa? Pero como la responsabilidad Usted no quería que la gente se diera cuenta, pero era inevitable. era inevitable, Usted claro. andaba con el pie así arrastrado. Sí, porque uno por sí siempre es pinchadito, entonces uno por ahí dando lidia. Y resulta que no podía irme para mi casa porque ese día tenía parciales finales de semestre, entonces, claro, esa nota valía el 60% y yo no, ¿cómo me voy a ir por culpa de un zapato? Entonces saqué lo poquitico que me quedaba de dignidad, me monté en ese metro y me acuerdo que yo me bajaba en la estación Parque de Río Sí. y yo arrastrando ese zapato por toda esa calle y por ahí en el Parque de Río, creo que todos conocemos esa estación, uno se baja y como que no encuentra almacenes cerquitas, sino como puras venticas, ¿tá? Sí. Y tenía que caminar como decir 2 cuadras más arriba, como a salir hacia las, no, hasta esa, se me fue el nombre, hacia la playa. O sea, yo subía por ahí como por esa calle de la playa y ahí en una esquina me acuerdo que me senté y le dije al señor que si por favor me vendía unas sandalias talla 37 y él como que, sí niña, levántese, mire los diseños que tengo. Y yo, señor, no puedo levantarme, tráigame las sandalias que usted quiera. Y me trajo unas sandalias, pero yo cuando miré el reloj ya eran las 6 de la tarde, yo tenía clase a las 6:15. Y me trajo unas sandalias de esas que se ponía Jesucristo en la resurrección. Y yo como que, Dios mío, estas sandalias, yo de por sí no sé andar en ¿Qué ropa sandalias. tenía puesta? No, cuando eso yo usaba, no, ropita de oficina, un jean, una camisa. Entonces las tiraste, se las amarró por No, yo dentro. no me acuerdo yo cómo me puse esas sandalias, yo solo sé que llegué súper sudada corriendo y yo como que en esa corrida lo único que pensaba era que nadie note mis zapatos, que nadie note mis zapatos, pero como llegué tarde a clase, pues cuando abrí ya todo el mundo estaba sentado y tengo una súper amiga que en este momento podría decir que es una de mis mejores amigas, que desde que yo abrí la puerta me dijo como que, Nati, ¿tú por qué tienes esos zapatos tan feos? Delante de todos. Claro, delante de todo el salón, porque la puerta de la universidad era que tú entrabas aquí adelante, aquí estaba el tablero, y ya de ahí todo el mundo sentado hacia allá, o sea que yo estaba aquí adelante como si estuviera haciendo una exposición. Cuando me dijo eso y yo le decía que dejara la bulla, pero ¿cuál dejara la bulla? Ya todo el mundo estaba mirando mis zapatos y yo digo que eso ha sido como de lo más chistoso, la vergüenza más grande que yo he podido pasar. Y entonces, ¿cómo se vuelve a su casa? No, ya terminé clases, ya después en el receso nos morimos de la risa, yo contándole la historia de las otras sandalias y ya después de las 10 de la noche que terminé parcial, me fui para la casa y ya me quedó como una historia de bonito recuerdo. Nati, ¿por qué saliéndonos del tema, pues, como de cuando llegaste aquí a Medellín? ¿Por qué dices que la carrera te eligió a ti? Porque O sea, cuando entraste a hacer esa técnica, ¿viste que era lo tuyo
Realmente yo entré a hacer la técnica como por complacer a mis papás, ¿cierto? De que ellos vieran que estaba estudiando, como de generarles esa tranquilidad. Inclusive desde el principio les dije, no quiero hacer carrera porque una carrera es muy costosa y no quiero como en el segundo o tercer semestre decirles, esto no es lo mío. Entonces empecé como a hacerlo así y me acuerdo que cuando estaba en el segundo semestre, la profesora me dijo, pues te veo muy pila, manda tu hoja de vida a este correo porque te voy a mandar a hacer las prácticas. Y yo como que las prácticas y yo no entiendo mucho de contabilidad. Entonces empecé a hacer las prácticas, terminé las prácticas y me dejaron en esa empresa y siento que desde ese preciso momento nunca paré. Ya cuando llevaba 2 años trabajando, una vez en una conversación que tuve con mis papás, pues me dijeron, ya llevas 2 años trabajando en contabilidad, ya sentís que es lo tuyo, porque si no fuera lo tuyo, pues hace mucho rato hubieras buscado otro empleo. Entonces, ya qué diferencia hay en terminar la carrera. Y yo dije, sí, voy a darme la oportunidad de seguir. Y ahí fue cuando mandé pues como toda la papelería, inclusive me homologaron algunas materias y entré en el 2015 como a terminar la carrera. Y ya para el 2018 ya pues ya estaba lista como para graduarme. Entonces por eso digo que realmente nunca me senté a pensar para qué era buena, sino que siempre he sido como que, bueno, me le mido a esto y si funciona, lo sigo haciendo, o si no, pues errar es de humanos y vuelvo y empiezo otra cosa. Entonces, por eso es que yo digo que la carrera me eligió a mí. ¿Y tú, antes de que fueras contadora con el tema del dinero, pues eras muy organizada o no? Pues es que la Pues verdad, porque, perdona a ti que te interrumpa, porque siempre he pensado como que las personas o los ingenieros financieros o las contadoras, como que, o sea, como que amarran muy bien su dinero y tienen las finanzas muy controladas y todo. ¿O no pasa contigo? pues realmente antes de ser contadora, no tenía dinero para administrar porque yo vivía de lo poco o mucho que me dieran mis papás. Entonces creo que pensándolo bien, pues yo digo que sí era buena administradora porque siempre me alcanzaba el dinero para todo lo que ellos me lo mandaban destinado. Con lo que tú dices a hoy, yo digo que para uno asesorar en este mundo, pues tiene que dar confianza. Eso es como cuando tú vas al gimnasio y ves al man flaco, acuerpado y al gordo, tú siempre quieres que te entrenes el acuerpado porque vos decís, si este man no ha sido capaz de rebajar, él qué va a ser capaz de hacerme rebajar a mí. Entonces, como que los seres humanos nos dejamos llevar mucho por la visión, por lo que alcancen a ver. Entonces creo que sí me volví demasiado disciplinada. Mucha gente dice que es como que uno, lo que tú decías, la palabra, que se vuelve uno como amarrado, y no es amarrado, sino que uno tiene que tener una disciplina, porque si yo no creo esa disciplina en mí, yo no soy capaz de transmitir esa disciplina en otras personas. Entonces creo que cuando uno da el ejemplo con la propia vida de uno, pues es más creíble de que las cosas funcionen. Entonces sí trato de ser como muy disciplinada con mi dinero. Bueno, eh, yo creo que tanto a mí como a las personas que van a ver este video vamos a quedar con la intriga de novio. Sí, entonces nos tienes que contar así sea un pedacito. Ya lo dijeron por allá, ¿vio? Pero es que ese novio fue como ese novio de infancia que todos tenemos. Yo cuando estaba en Valparaíso, por allá en el 2008, 2009 más o menos, me acuerdo que tenía como 16 años. Ay, no, es que me, me empezó como a echar el perro un policía. Ay, sí. Entonces empezamos a ¿Cuántos charlar. años tenía? Él Sí. tenía como 28 años cuando me empezó a echar el perro y yo apenas tenía como 16. Entonces, claro, era como O sea, él ese... puede ir directo a la cárcel. Sí, no, porque yo ya tenía más de 14 años. En Colombia se considera eh, que da cárcel es cuando es una persona menor de 14 años. Por eso fue el dilema de la canción de Karol G cuando sacó este perreo, porque decía que desde los 14, y ahí fue donde se pegó pues como el Estado para Cambiarlo, pues.
Ujú, que los obligó a que cambiaran ese pedazo de la letra, pero en sí volviendo al tema, no, yo tenía 16 años, él tenía 28, él era policía y empezó como a echarme el perro, entonces ese es como el noviazgo que tuvimos, un noviazgo de muchísimos años, duramos como 8 años, pero realmente como que empezamos a charlar, a él lo trasladaron para otro lugar, entonces como que, ay, bueno, ya se acabó el tal noviazgo y realmente, como todos sabemos, los policías tienen muy mala fama de que son muy vagabundos, entonces yo como que, bueno, se va a ir, hasta acá somos novios, pero no, esa relación duró siempre mucho tiempo. Entonces, por eso era que les decía que cuando llegué acá a Medellín, él estaba como muy atento de lo que yo necesitara para ayudarme. ¿Y qué pasó con esa relación? Esa relación, a ver, es un tema muy difícil. A mí me gustan mucho los hombres ya mayores, maduros, ¿cierto? Pero muchas veces la madurez de las personas no va en la edad. Entonces, como cuando yo empecé con él apenas tenía 16 años, cuando uno empieza a crecer y a madurar y ya se mete como en el ámbito laboral, uno empieza a darse cuenta de que muchas cosas que uno ve normal no son normal. Entonces como que esa madurez me empezó como a cambiar la perspectiva de mi realidad y empecé a darme cuenta de que no era como un hombre para mí, no era una relación sana lo que teníamos y ya después de 8 años de relación tomamos la decisión de separarnos, pues de dejarnos como pareja. Nati, tengo otra pregunta para ti. ¿Qué prejuicios tuviste aquí en Medellín como por ser de un pueblo? No Pues sé. yo creo que son prejuicios de parte y parte, ¿cierto? Porque las personas que son de la ciudad creen que nosotros que somos de pueblo, pues no estamos como en las mismas capacidades de ellos. Y nosotros que somos de pueblo, nos creemos como ese cuento de que no podemos estar como al mismo nivel de los demás. Bueno, uno de esos perjuicios es que uno en la ciudad, listo, la pandemia nos enseñó cambió demasiado nuestra forma de vestir, pero cuando yo llegué acá a la ciudad, creían que ser elegante era usar solamente tacones y uno en un pueblo no está como diseñado para ese tipo de calzado. Entonces yo creo que cuando empecé a hacer las prácticas, me acuerdo que la persona que me tenía como que explicar, no sé por qué se ensañó como con mi personalidad y todo lo que yo hacía lo veía mal. Entonces me acuerdo que yo llegué como de unas baleticas bajitas y me dijo como que "Ey, no, no puedes venir de baletas, tienes que ponerte tacones porque tú estás en un área que es muy importante en esta empresa y en cualquier momento tienes que ir a la gerencia a llevar algo y no puedes ir en esas condiciones". Y yo como que, fue madre, ¿cómo así? Si yo no sé andar en tacones. Entonces me acuerdo que me compré 2 pares de tacones en el centro, que ahora que uno se mete en este mundo, uno se da cuenta que los tacones son un calzado que no es difícil de manejar, lo difícil es comprar los zapatos. Uno muchas veces por ahorrar termina cometiendo como errores muy grandes. Y me compré unos zapatos súper económicos, unos que eran negros y unos cafés, eran los únicos zapatos que tenía y me compré esos zapatos y me los puse para trabajar y yo, claro, mirándome al espejo, como que voy a ser capaz y soy capaz, me puse esos zapatos. Me acuerdo que vivía acá en Itagüí y trabajaba en el poblado. Cuando yo llegué a la oficina en la mañana ya tenía los pies vueltos nada, peladísimos como un nazareno y yo digo que cuando yo le dije a él que por favor no me pusiera a caminar tanto que tenía los pies súper maltratados, creo que antes se empeñó más en ponerme a caminar ese día. Entonces digo que sí son como pruebas que le pone a uno la gente de que "Ey, este no es tu lugar, tú no estás adecuada para esto". Nosotros cuando somos de pueblo, pues crecemos en un ambiente demasiado tranquilo y demasiado abierto, entonces Y muy muchas... sano, Nati. Exacto. Y muchas veces no nos damos cuenta del tono de la voz. Entonces creo que toda la gente que es de pueblo habla gritadito. Entonces cuando uno llega aquí, es ese controlar cómo hablas, cómo te expresas,
para gente que es muy normal porque es el día a día de ellos, y para uno que le decían llama a tu hermanita y lo que hacía uno era que se paraban las escalas, hey Andrea, que baje a comer, y todo eso era muy normal. Entonces creo que ese cambio cultural es muy brusco entre la ciudad y el pueblo, pero no es ni siquiera porque los de la ciudad sean malos o nosotros seamos menos, sino porque nos enseñan como ese tipo de lenguaje que es muy, muy diferente. Entonces creo que eso marca demasiado. Pero yo también siento, Nati, que, o sea, por ejemplo, yo antes era una de las personas que decía como las personas de los pueblos, mete el gordito, como que las personas de los pueblos son las personas montañeras. Sí. Pero yo comprobé que los montañeros somos nosotros, porque siento y porque tengo mucha familia pues como rodeada así de pueblitos y las personas de los pueblos son muy inteligentes. Sí. O sea, obvio son más como más conservadores también y tímidos, pero son muy inteligentes. Lo que pasa es que la inteligencia de nosotras es como, de nosotros, pues de pueblo, es como basada más en la supervivencia. En cambio, ustedes tienen una vida cultural muy diferente a la de uno. Eh, O sea, uno quiere una solución y la encuentra de uno, a ustedes les toca buscarla. Nosotros quisiéramos una solución y económicamente no nos da esa solución, entonces tenemos que buscar otras formas, otras alternativas. Y lo que tú decías ahorita, la vida en el pueblo, porque yo soy de pueblo, no soy de campo, entonces son dos paralelos muy diferentes. Está la gente que viene del pueblo, pueblo, porque si aún uno salir de la finca y estar un domingo en el pueblo es difícil, ahora uno venirse del campo, de una vereda a la ciudad, pues es aún mucho más difícil, porque es que tú en el campo tienes una finca que es tu vecina y esa finca está a 15 o 20 cuadras, entonces tú simplemente te relacionas con tu papá, tu mamá y los 10 o 15 niños que van a la escuela, si es que van a la escuela, porque mucha gente opta ni siquiera por estudiar. A diferencia de uno que está en el pueblo y uno sí tiene como sus amigos, entonces creo que sí hay mucho, mucho tabú en eso de que lo que tú decías, que nosotros somos montañeros, que somos vos. Yo en estos días escuchaba como la historia de una periodista de Caracol, que ella es muy famosa por cómo se expresa. Entonces yo decía, sí, a todo mundo nos toca lo mismo, venir acá a la ciudad donde en este momento es un boom la moda, que todo el mundo quiere venir a Medellín, donde están los mejores cantantes de reggaetón, que todo el mundo está enfrascado en cómo te vistes, cómo te peinas, y vos que a eso no le prestas atención en un pueblo. Vos en un pueblo lo único que tenés que hacer es vivir la plena libertad y vivir feliz. Entonces creo que eso sí, sí cambia mucho, porque cuando yo hice las prácticas, yo todos los días llamaba a mi papá por las tardes, almorzaba y me encerraba en el baño y yo lo llamaba y yo lloraba y yo le decía, papá, por favor, déjeme volver para el pueblo. Y él me decía, no, tienes que ser capaz. Y yo le decía, no soy capaz, esta gente me mira muy feo, me mira muy raro, se ríe de mí, me dicen que no sé hablar, que no sé pronunciar muchas cosas. Entonces el hecho de pedir un taxi, es que así no se dice, es que tú no sabes hablar, es que tú no sabes pronunciar. Entonces eso como que uno no está preparado para eso, y creo que los papás también lo escudan mucho a uno cuando uno es pequeño. Entonces ellos siempre salen a la defensiva, o de pronto desde su desconocimiento no lo preparan a uno para lo que viene. Entonces, claro, todo ese nuevo mundo, yo lloraba y yo le decía a mi papá, esto, yo no soy capaz con esto. Entonces creo que no es tanto lo que yo he logrado como persona, sino lo que ellos estando ahí como soporte me han enseñado. Pero ellos alguna vez fueron de acá. Mi papá, no, siempre han sido del pueblo, pero mi papá sí trabajó como acá en Medellín, entonces como que ya había vivido todo lo que yo estaba viviendo, entonces para él era más fácil como, hey, llore lo que tenga que llorar, esté escondida lo que tenga que ser escondida, pero vamos a salir de esto y vas a ser capaz con esto. Entonces eso me ayudó demasiado, pero este tema de venirse del pueblo para la ciudad es
un mundo totalmente diferente Sí, complejo, y psicológicamente. más, pues Nati, como por lo que, no sé si te lo dije al inicio, eh, las personas del pueblo o del campo, más que todo las del campo, están acostumbrados como a que los papás siempre han trabajado en eso, entonces hay que seguir trabajando en eso y no aspiran como a cosas mejores. Ujú. O les cuesta mucho tomar esas decisiones porque de pronto el papá le va a decir, hijo, pero yo toda mi vida cogí café, ¿por qué tú no lo vas a hacer? Yo no me he muerto por eso. Sino que no creo que sea solamente en el campo. Creo que nosotros los paisas somos personas de mucha cultura, de mucha general, de heredar nuestras costumbres. Entonces el empresario siempre quiere que su hijo sea administrador, si es un ingeniero que sea ingeniero. Entonces creo que es eso, nosotros somos tres hermanos y ninguno se metió como a la finca, lo que tú dices. Entonces mi papá como que por eso se sentía aún más frustrado porque él decía, estos niños no quieren hacer nada, no les gusta la finca, no le da, a mí me daba pavor el ganado, inclusive a hoy me da pavor, o sea, yo voy a la finca porque ya no aguanto la cantaleta de mis papás, vení, vamos, eso es lo que ustedes tienen, ustedes nunca van, pero a mí me da mucho miedo el ganado, como que crecí con muchos miedos y inclusive la tranquilidad mucha gente piensa al contrario, el campo que rico, les da mucha tranquilidad, pero a mí esa tranquilidad me enferma. La tranquilidad del pueblo, del campo, como que me genera demasiada ansiedad. Entonces creo que el lugar mío siempre ha sido como la ciudad, respetando mucho mis costumbres. Bueno, y por ejemplo, si de pronto el papá no te hubiera mandado para acá, ¿qué crees que estuvieras haciendo? No, con mucho respeto, pues, y lo que voy a decir, de pronto, si lo escucha gente de pueblo, lo va a ver mal, pero creo que si mi papá no me hubiera ayudado a buscar el futuro que tengo hoy, o estaría casada o tendría hijos o estuviera viviendo lo que les decía ahorita, jornaleando en la finca o esperando a ver quién me da trabajo en el parque mesiando o en una panadería, porque es que realmente en los pueblos no hay como para dónde más expandir. Si yo fuera contador, o sea, yo en este momento soy contadora, si yo me fuera para Valparaíso, que es el pueblo donde yo soy, no tendría sino un cliente, porque realmente no hay empresas que administrar y los poquitos comerciantes apenas estamos como saliendo a la legalidad por el tema de facturación electrónica, entonces como que ¿para qué necesitan un contador? En cambio sí van a necesitar una persona que esté de pronto atendiendo, meseando, cocinando, entonces creo que mi mundo hubiera sido así. Listo. Nos salimos un poquito del tema. No, no vamos a salir. Cuando terminaste de hacer la carrera, que dijiste que entraste a trabajar en una empresa, ¿qué pasó con esa empresa? ¿Seguiste trabajando en empresas o cómo te diste a conocer? Yo en este momento tengo 32 años recién cumplidos, ¿cierto? Y empecé a trabajar desde los 18. Entonces, ya son muchos años, 12. ¿Cuánto? Se me perdió la cuenta como buena contadora de cuántos años son los que llevo ya, pero son más de 12 años de experiencia. Encontrar una persona que lleve más de 5 o 6 años en una empresa, eso se ve en las personas que ya están para pensionarse por el miedo del cambio, pero nosotros que somos de este nuevo milenio, a nosotros nos ofusca mucho la rutina y siento que cuando uno siente que ya cumplió los ciclos, empieza como a buscar nuevas alternativas. Yo en esa empresa donde te conté, que fue practicante, cuando yo estaba ahí ni siquiera fue que terminé la carrera. Yo empecé a hacer la carrera cuando ya estaba en un tercer empleo. Ok. Eh, Pero ahí ya estabas haciendo las prácticas. yo empecé las prácticas, o sea, yo empecé a estudiar, hice las prácticas en una empresa, me acuerdo que se llama PQP, que es Productos Químicos Panamericanos, ahí hice las prácticas. Después de ahí me fui para otra empresa a hacer calificación cartera para los clientes de Bancolombia, pero a mí nunca me ha gustado como mucho el campo financiero, me gusta mucho es la parte contable, tributaria, entonces de ahí renuncié y me fui como auxiliar contable
para la central ganadera. Ahí en la central ganadera estuve también como un año. Cuando estaba ahí fue que empecé la carrera como tal. Después de la central ganadera, empecé a trabajar como auxiliar contable en una empresa que se llama Corte Aceros y ahí estuve un año. Bueno, ¿y qué tal la experiencia como auxiliar? Para mí es lo mejor, ¿Por qué? porque si yo no hubiera sido auxiliar, a hoy no sería capaz de controlar un equipo, ¿cierto? Yo siempre he dicho que para uno ser jefe y ser líder, tiene que conocer todos los procesos. Entonces siempre le digo como a eso es una pelea que tengo mucho con mis auxiliares, y es que tengo auxiliares que ya son contadores, pero no tienen experiencia y quieren como que yo les dé el título de contadores simplemente porque tienen el cartón. Y creo que esta carrera y todas las carreras, lo que nos hace grandes profesionales es la experiencia. Entonces creo que quien sea, contadores en Colombia hay muchos, buenos pocos, por lo mismo, porque es que se llenan de grandeza, porque son contadores, tienen un Como que quieren título, mandar y ya pues. quieren mandar, quieren estar al lado del gerente. Yo siempre he dicho, hey, tú te ganas al gerente dependiendo de los resultados que le des a la gerencia, pero tú no vas a estar esperando cómo controlas algo que no sabes controlar. Entonces, la etapa de auxiliar contable no me la perdería nunca, nunca. Gracias a Dios lo hice, escalé demasiado en mi ámbito profesional desde la parte de auxiliar contables, y creo que a hoy las personas que me conocen a mí no me ven como esa contadora y ya, me ven como, hey, esa pelada donde está nos puede enseñar demasiado, porque como siempre trato como de dar mis conocimientos como los quise recibir cuando era auxiliar contable. Entonces, venga, esto sale de aquí, esto se hace así. Y realmente creo que también el éxito de mi carrera es por lo mismo, porque yo hice mi carrera trabajando, entonces como muy paralela, de lo que estudiaba a lo que hacía. El título de contadora no te lo van a dar de la noche a la mañana simplemente porque seas contador, sino que es la experiencia lo que hace que la gente te respete. El cómo aportas en una reunión, el cómo dices cómo se hacen las cosas, por qué sí, por qué no. Entonces, para mí ha sido la mejor etapa de mi carrera. Pues porque también aparte como contador tienes un equipo, entonces no solo es ser jefe, sino que también hay que ser líder y enseñarlos a ellos. Sí, sí, porque realmente tú eres el que responde. Entonces yo siempre he dicho, el auxiliar es el reflejo del contador. Si el contador es responsable, tiene un auxiliar que la da toda, porque eso es lo que él ha visto siempre. Entonces, al final tú puedes tener miles de procesos y tener 15 o 20 personas a tu cargo, pero si tú no estás liderando cómo tienen que ejecutar ellos, pues al final eres tú la que quedas mal. Así tengas 10.000 auxiliares buenos. Si tú como contador no eres bueno, no eres capaz de controlar los procesos, no eres capaz de sacar nada adelante. Nati, vamos en que duraste un año en una empresa como auxiliar. Sí. Listo. Y Eh, ahí. de ahí, tengo que decir los nombres de las empresas. Ok, listo, porque entonces después me vuelven a llamar para que vuelva a trabajar con ellos. Mm, No, no quiero trabajar con ellos. Ya soy independiente. Entonces, trabajé, después de ahí me fui 2 años para otra empresa. Hasta 2 años no, fueron como 3 años y medio, hasta pandemia. Yo del 2017 me fui para otra empresa y estuve hasta el 2019. Sí. Y creo que a esta empresa le debo todo. Esta empresa me enseñó todo el proceso. Yo allá llegué como auxiliar contable y cuando me retiré de esa empresa ya era contadora, pero nunca ejercí como contadora. Eh, pero me enseñaron todo lo poco o mucho Ya que sí. tenías las capacidades Ya tenía las capacidades y la experiencia. sí, no sé si tú sabes, mucha gente de pronto sí lo sabe o no, lo que son los abogados y los contadores solamente podemos ejercer nuestra profesión cuando tenemos una tarjeta que se llama tarjeta profesional, ¿cierto? Tú puedes haberte graduado de contador o de abogado, pero si tú no tienes esta tarjeta, ante ejemplo, nosotros los contadores tenemos que tenerla
ante la Junta Central de Contadores, que ellos son los que te avalan como contador y persona que puede firmar ante el mundo, porque la única firma que tiene validez jurídica son las firmas de los contadores y los abogados. Por eso nosotros como que con mucha tristeza hemos desvalorizado mucho nuestro trabajo, porque realmente lo que tú pongas en un papel, eso es, como dirían los abuelos, es la mano de Dios. Entonces, me acuerdo que allá cuando estaba en la otra empresa, donde aprendí todo, nunca me dio como por sacar mi tarjeta profesional por los mismos miedos que traía, como que fue pucha, bueno, yo ya sé hacer esto, pero siempre lo he hecho acompañada, siempre me han revisado, siempre me han auditado, entonces no sé si ya estoy preparada como para ser realmente contadora. Eh, y ya cuando estábamos en pandemia, en alguna ocasión alguien me llamó como que, hey Nati, tengo esta oferta para ti y necesito que empieces a ser contadora. Y yo como que, hey, no, yo no soy contadora, yo no soy contadora, yo nunca he ejercido como contadora. Sí. Y me acuerdo que cuando me gradué en el 2018 de contadora, mi papá lleno de orgullo, el regalo que me dio habían sido 500.000 pesos para que comprara la tarjeta profesional. Y ya habían pasado 2 años y adiviné dónde estaban los 500.000, pues yo ya me los había gastado, porque yo no veía en ese momento como la necesidad de ser profesional. Yo como que, como les decía anteriormente, yo simplemente estudié una carrera porque ellos fueran felices, ¿cierto? Porque como ese orgullo de pueblo, de que mi hija pudo, mis papás realmente económicamente han sido demasiado humildes, entonces como que ellos querían demostrarse en ellos mismos que podían tener un hijo profesional. Creo que también a hoy ese es como el anhelo de mucha gente de pueblo y de campo, sacar como esos hijos que el campo no es duro, pero es un gremio muy difícil. O sea, nadie sabe lo que cuesta traer desde el campo los plátanos, engordar un cerdo, que se te muera un cerdo, tenés todo el capital todos los días arriesgándose a que llueva, que haga sol. Es algo como muy difícil, entonces como que ellos no querían que yo pasara por todo ese sufrimiento, entonces yo siempre me estudié como por complacerlos a ellos, pero para mí el título no me daba la comida, a mí el título me lo daba lo que era yo como profesional. Sí. Entonces cuando me llamaron a que debía de ser contadora, yo contadora de que si yo lo único que tengo es el diploma, pero yo ni siquiera he hecho las vueltas ante la Junta Central de Contadores, entonces empecé como a gestionar todo ese proceso. Todo el mundo decía como que, hey, tú mandas los papeles y ellos te los devuelven. Y yo como que, fue pucha, ¿cómo que devuelven eso? Entonces eso va a ser mucho más difícil. Y encima ya estábamos en pandemia, pues todo era virtual. Nada, no podías ir a una oficina, quién me explica, cómo lo hago, nada. Entonces me acuerdo que llamé, averigüé cómo hacía toda la papelería, pedí toda la información en la empresa que me iba como a certificar mi experiencia, mandé la información y como a los 15 días ya tenía número de tarjeta profesional, ya aparecía inscrita en la Junta Central de Contadores y me fui para esa empresa. Yo me acuerdo que las primeras 2 semanas yo prendía el computador y yo me sentaba y yo ¿qué hago? Claro, porque como auxiliar tú siempre recibes como las órdenes de qué hacer. Eso, es algo muy teso y creo que debemos de trabajar mucho en eso porque nosotros no somos personas seguras sino hasta que hacemos las cosas. Entonces, lo que tú dices, si a ti te dicen barra, tú barres, trapea, trapea, ¿cierto? Entonces, como que yo no encontraba la lista que los papás me dejaban en la nevera de qué era lo que tenía que hacer ese día y yo como que, hey, ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago? ¿Qué le digo al auxiliar? ¿Será que la mando? ¿La regaño? Pues como que no entendía qué debía hacer, entonces yo me acuerdo que todos los días me la pasaba consultando en Google, ¿qué debo de hacer como contadora? Y como que no entendía muy bien eso y era como que era ese trauma, pero yo decía, tengo que ser capaz, porque uno muchas veces como ser humano no tiene la confianza absoluta en sus conocimientos. Siempre tiene que haber alguien que te diga, ay, tú eres capaz, tú puedes, porque te estás sintiendo achicopalada por algo que es tu día a día. Entonces, como que
llamé a alguien y le dije, ven, a la persona que me había recomendado allí, le dije, creo que yo estoy en el lugar equivocado. Yo realmente soy contadora de título, pero no, llevo aquí 2 semanas mirando ese computador y no entiendo qué es lo que tengo que hacer. Y como que, como así, Nati, fuiste auxiliar contable toda la vida, eras la que hacía la información y cómo no vas a ser capaz de ser contadora, tú puedes, tú eres capaz. Empieza, entonces como que me senté con él y me decía, esto es más fácil que ser inclusive auxiliar. Empieza a preguntarle a la gente y envíeme en el balance y las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, empiece a auditar clientes, en la rotación de las ventas, entonces como que hey, sí, yo sí puedo hacer esto. Entonces empecé como que volví, me sentí en mi escritorio, acomodé mi agenda y todos los días llegaba que ya nadie quería verme en la oficina porque yo llegaba y necesito que me envíes esto, necesito que me envíes esto no está dando con esto no está cuadrando, este cliente no quiere pagar, no le volvamos a vender. Entonces como que ya eso empezó a generarme como esa tranquilidad y boté esos miedos de lo desconocido. Porque si alguien está ahí diciéndote y lo estás haciendo bien, No se bien, las cree. sí. Y muchas veces de la carrera también aprendí, de estos 12 años de experiencia, que muchas veces cuando te dicen las cosas, no tienes que quedarte con lo negativo que te están diciendo, sino que eso hace parte de tu crecimiento. Entonces muchas veces, hey Nati, tu tono de voz no es el adecuado. Entonces me acuerdo que yo decía, ah, es que yo soy así, es que yo hablo así, es que no me puedes cambiar mi tono de voz, Es que yo pero vengo de es pueblo. que yo soy de pueblo. Entonces ahorita alguien decía como que, hey, ¿qué se siente ser de pueblo? El pueblo nunca va a salir de ti. Sí, total. Tú puedes aprender a comer diferente, a trinchar, a cómo expresarte, cómo abres tu boca para vocalizar, muchas cosas, pero el pueblo nunca va a salir de ti. Y ya cuando tú empiezas a sentir tanto reconocimiento y tanto agradecimiento por lo que eres, al principio a ti te da pena decirlo. Y tú llegas a un restaurante y, hey, ay, no, que yo me encontrara con alguien de Valparaíso y estuviera con gente de la oficina. Me daban Qué ganas de pena. esconderme porque lastimosamente en los pueblos lo reconocen a unos por sobrenombres y todo el mundo le decía a uno por sobrenombre en la calle. Yo como ¿Cómo te que, decían a ti? no, tampoco te lo voy a decir. Pero ese sobrenombre no es mío, ese sobrenombre es heredado, ¿Y por porque qué? así le decían a mi papá y a la familia de los papás, entonces eso ha sido como de generación en Ok. generación. Entonces como que, ay, pucha, la gente se dio cuenta que soy de pueblo y que me dicen así, Dios mío, ¿qué es esto? Pero ya uno estar en una reunión y más como hoy está tan de moda es que los agropecuarios, yo Sí, decía, sí, Dios sí. mío, ya ahora a uno primero, perdón, le daban pena decir que era de campo, que los papás tenían una finca, que se ponía unas botas pantaneras, que montaba a caballo, pero ahora ya todo el mundo quiere ser agropecuario y se volvió como un hit el Sí, sí. agropecuario. Entonces ya antes a uno como que, hey, marica, vos sos agropecuario y no montas nunca un videito de un marranito, nunca montas un video de que vos sabes montar a caballo, empiece a mostrar lo ¿O que es cuándo me usted. va a invitar? Y mucha gente, ¿y cuándo me vas a llevar a tu finca? Y realmente no tengo finca, es la finca de mis papás. Pero ya como que el pueblo no sale de uno y ya vos vas trascendiendo en eso de que en una conversación la gente ni por enterada se da que tú eres de pueblo. Y entonces uno dice, hey, yo soy de un pueblo, ah, ¿de cuál? De tal pueblo. Ah, sí, Ajá. y tú conoces a tal persona, sí. Y como que ve, si será verdad que es de ese pueblo, me está diciendo mentiras, pero ya son como que otro tipo de visión de lo que es uno en este momento. Bueno, Nati, por ahí escuché que ya eras independiente. Sí, ¿Cómo llegaste a ser independiente y a tomar esa decisión? Trabajando tantos años en empresas. creo O que si de pronto fue como por alguna mala experiencia que tuviste en alguna empresa. mm, No. no. Lo que te decía ahorita, este milenio en el que estamos viviendo, o la gente que es como de la contemporánea con nosotros, todos quieren tener su propia empresa, todos quieren ser influencer, todos quieren mm, como que controlar su espacio, ¿cierto? Sí. Y lo que te decía ahorita, yo soy como otro tipo de personas. A mí me gusta mucho como ser muy organizada, mm, me veo mucho como eran los papás, Ok, ¿cierto? Como a la antigua. ok.
O sea, eres muy conservadora. Demasiado conservadora. Entonces yo soy como muy conservadora en mis cosas, entonces como que estoy acostumbrada a una rutina de costumbre y realmente hace alrededor de 2 años que empecé como que la historia que les contaba, yo era contadora ya en una empresa, pero la gente como que me llamaba para que los asesorara a otras cosas y yo como que no, yo soy contadora aquí, no me puedo enredar con tantas cosas, no puedo. Pero hace como alrededor de 2 años que empecé como que, bueno, venga que yo no me puedo quedar toda la vida en empresa, yo tengo que crecer porque la independencia hace parte como de ese crecimiento. Entonces empecé como a trabajar mixta. Estaba en varias empresas, ejemplo, estaba en una empresa vinculada por prestación de servicio, perdón, como dependiente de esa empresa, pero yo le decía al empresario, ve, yo aparte de ser tu contadora, yo llevo otras contabilidades por fuera, entonces en algún momento que yo necesite salir, una reunión, ustedes me dan el permiso y listo, de una Nati. Entonces empecé como 2 años larguitos así, de asesorar aquí y estar aquí vinculada, pero ese voz a voz empieza a regarse cuando tú eres buen profesional, entonces ya como que, hey, empecé a necesitar mucho tiempo y ya me daba pena estar todos los días diciéndole al gerente, hey, mañana no voy a estar porque voy por una reunión. Entonces como que no, empecé como a tomar la decisión de independizarme. O sea, y yo soy de las personas que no es que yo mañana amanezco con una idea y voy y la desarrollo, no. Yo tengo que sentarme, escribir, llamar a mi papá, llamar a mi mamá, ¿será que eso lo que estoy haciendo está bien? Siempre los tienes en cuenta ellos para Para tomar todo. decisiones. Siempre. Y con la persona que siempre como que me ha apoyado en esta carrera, que es como, uno siempre tiene como un padrino, un guía, siempre lo llamo como que, hey, decime la verdad, yo sí soy capaz de hacer esto, tú crees que ya estoy en capacidad de independizarme, de tener muchos clientes. Y aún así seguimos teniendo inseguridades. Toda la vida, porque eso hace parte de tu profesión. Tú a nivel que vas creciendo profesionalmente, vas encontrando nuevos retos, entonces nunca dejas de aprender, y más en una carrera como esta que todos los días están saliendo reformas tributarias diferentes, están saliendo decretos diferentes, entonces todos los días tienes que estar en un constante conocimiento y aprendizaje. Entonces, la vida me obligó a independizarme porque ya tenía siempre bastantes clientes a los que debía como que respetarles eh, ese tema de que quiero que vengas a mi oficina, quiero que me asesores en esto, vamos a estar en esta reunión y quiero que estés presente. Y como por ese vínculo de dependencia de una empresa, o tenía que estar pidiendo permiso o tenía que estarle diciendo al otro cliente no puedo ir, entonces como que, bueno, me tenía que salir como de esa zona de confort y me dio muy duro salirme, pero más como psicológicamente, porque vuelvo a lo mismo. Entonces ya estoy en mi oficina y tengo un día para cada cliente, entonces el día que no tengo clientes como que me pongo y ¿qué hago hoy? No, pero como que ¿qué hago hoy? Voy a revisar mi correo porque a pesar de que hoy no tengo que ir a esa empresa necesita algo urgente de mí, le tengo que dar como soluciones. Entonces ese miedo nunca va y por eso me independicé. Llevo este año, llevo 2 mesecitos creo que como independiente, apenas. ¿Y cómo te ves en unos años más adelante? O sea, ¿quieres crear tu propia empresa o quieres seguir trabajando así, solita? Creo que la diferencia de ser independiente con una razón social o con nombre propio, no hay como mucha diferencia, ¿cierto? Yo como buena contadora siempre le digo a la gente que el crecimiento sea el que te obligue a tomar tus decisiones, porque mucha gente quiere crecer, o sea, quieren hacer siendo grande y la vida me ha demostrado que todo tiene un proceso. Entonces, si tú creciste pequeño, naciste pequeñito y la vida te fue como dando cositas a medida que tú ibas creciendo, siento que eso mismo debe de pasar en las empresas o en la vida laboral. Y en este momento estoy asesorando a título de Natalia Gudelo. En este momento la gente me conoce como Natalia Gudelo. Si en algún momento Espectacular, Natalia Gudelo.
Natalia Gudelo, contadora pública especialista en legislación tributaria. Si en algún momento el crecimiento de mi empresa me obliga a que por topes tengo que ser facturadora electrónica, que debo de tener IVA, que tengo que tener más gente a mi cargo porque está creciendo mucho esta empresa y ya yo sola no puedo estar pendiente de todos mis clientes, entonces en ese momento tomaré la decisión de crear una empresa, pero en este momento no soy como de adelantarme a vivir lo que aún no ha llegado y en este momento simplemente estoy viviendo la independencia como Natalia Gudelo. Te lo pregunto, Nati, es porque, como antes me dijiste, como realmente a ti te gusta ser jefa. No me gusta ser jefe. No. No. De mis 12 años O sea, de pensé como experiencia. que quisieras tener así trabajadores, enseñarles todo lo que sabes. Listo. Entonces ahí va otra respuesta. A mí no me gusta ser jefe, a mí me gusta ser líder. Sí. Entonces, sí, a mí me gustaría tener 4 o 5 auxiliares a mi cargo y seguirles creciendo, seguir formando. Y en este momento de la independencia igual tengo que tener todo, en cada empresa tengo que tener un equipo que aporte como para yo seguir ejecutando mi trabajo, porque realmente en los últimos años mi fuerte no ha sido como la contaduría como tal, sino que me he ido como enfocando más en temas de revisoría fiscal. Entonces, últimamente, o sea, los clientes que tengo en este momento son clientes a los que les llevo la revisoría fiscal y las empresas tienen su contador, tienen sus auxiliares, tienen sus analistas y yo voy simplemente como a revisar y a guiar de que el trabajo sí esté bien hecho. Pero si en algún momento empieza como a crecer esto, entonces sí me toca como empezar a tener como asistentes de revisoría, pero en este momento Sería muy cool, ¿no? sería muy cool. Pero es muy Pero costoso no, también. igual tampoco lo ves así como prioridad en este momento. No, porque yo como que respeto mucho el trabajo de los demás y creo que tener empleados sería tenerlos en buenas condiciones. Bueno, Nati, tengo unas preguntitas para ya cerrar y que terminemos esta increíble historia. Y es que la primera, ¿qué le dirías a tu yo del pasado, la que recién llegó a la ciudad? Pues yo todos los días le digo como a mi yo del pasado, y inclusive cuando la gente me pregunta que qué se siente tener esta edad, yo digo, realmente me quedo con la Natalia de hoy, pero si no hubiera sido por esa Natalia de toda esta trayectoria, no hubiera podido existir pues como lo que hoy están viendo. Entonces le digo que ha sido muy guapa, muy berraca, que mejor dicho, eso de que, como dice Rigo, de que nos dieran frijoles todos los días en la noche, sí Los sirve. frisoles. Los frisoles de Rigo funcionan porque realmente hemos logrado todo lo que siempre nos colocamos como objetivo. Y creo que no es solamente la Natalia de hoy, sino la Natalia de siempre. Esa persona que con miedos, que con inseguridades, con todo lo que todas las personas sentimos en algún momento cuando vamos a emprender como un nuevo camino, ese susto siempre está, siempre ha estado, siempre va a estar, y creo que ese es uno de los primeros indicativos de lo que vas a hacer, te va a marcar en la vida, porque si no sientes como esa adrenalina es porque realmente no te va a ayudar a salir de esa zona de confort. Y de toda la experiencia también, creo que ya lo dijiste, pues como aprendiste, obvio, a creer más en ti. Claro, sí. No son las mismas decisiones que tomo hoy a las que tomaba hace 15 años, pero creo que esa esencia de lo que somos siempre va a estar, siempre. Y es muy raro porque puede que para las personas que te van conociendo en este momento, tienen como esta perspectiva de lo que eres tú, pero las personas que te han conocido de toda la vida, ellos como que nunca
nunca se les olvida como esa niña de pueblo, esa guerrera, esa persona que con miles de inseguridades llegó. Entonces creo que eso funciona demasiado en la mujer insegura que soy. Y la última es que le dirías como a las personas que piensan salir del pueblo, del lugar pues como de donde pueblo, el campo o la ciudad a otra parte para buscar nuevas oportunidades. Pues yo les diría que realmente en la vida uno, o sea, a título general, uno no puede quedarse como siempre en una zona de confort. Si la vida les está pidiendo el cambio, hay que hacerlo, siempre sin miedo. De venir a la ciudad, siempre hay que venir a la ciudad. Si no les, siempre hay algo que si no le, o sea, en la vida todo es como en el colegio. Si te equivocas, borras y vuelves y inicias. Entonces creo que no nos podemos quedar con ese que hubiera pasado, sino que hay que enfrentar ese miedo, venir. Puede que a muchos les pase diferente a la experiencia mía, o puede que al 80% les pase la experiencia que me pasó a mí, que boté ese miedo y a hoy digo que estoy en el lugar indicado, que no volvería al pueblo sino como a disfrutar y a estar con mis papás, pero De visita, de pues. visita. Y si me toca algún día volver, lo disfrutaría, pero no como que derrotada. Jamás, jamás he visto como volver al pueblo es sentirme derrotada. Y si en algún momento vienen y no les funciona, tampoco deben de volverse como derrotados porque van a tener una historia que contar y decir, lo intenté y no me funcionó, que quedarse con él y si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? ¿Cierto? Entonces, ese es como el consejo que les doy. Hay que hacer todo lo que el corazón les dicte y de eso se trata la vida, de equivocarnos, de errar, de volver a solucionar y volver a empezar. Todos los días son nuevos comienzos. Literal, arriesguense. Sí, Como así lo es. que yo digo, uno no sabe si algo le va a dar hasta que uno no lo intenta. O sea, yo creo que es mejor uno tirarse al hueco y mirar a ver si es capaz. O si no, pues Antes de terminar con eso, hay algo que me enseñó la psicóloga, porque aunque no lo crean, yo voy donde la psicóloga, y es que parte de ese miedo y de esos cambios, de lo que tú decías ahorita, es cómo le expreso yo a los demás lo que estoy sintiendo y lo que quiero expresar sin que lo malinterpreten. Entonces muchas veces que quería como hablar con el jefe o con el gerente o con personas así que yo como que no dormía en toda la noche buscando las palabras indicadas como para decirlas y más fácil optaba por no decir nada que el miedo al rechazo. Entonces es algo psicológico que siempre me ha funcionado. Inicialmente siempre tienes el no, sea porque tú mismo te lo estés poniendo. Entonces hay que luchar siempre por el sí. Entonces ahí es donde está la clave. Siempre como vencer esos miedos y luchar por el sí absoluto ante todo. bueno, Nati, yo sé que uno siempre busca como que le digan las cosas positivas a uno para uno creérselas. Pero siempre hablo de ti. Porque, no sé, yo digo que uno después de que va como madurando y... es que no sé cómo decirlo. Digamos madurar. Uno siempre busca como personas que realmente le aporten a uno cosas buenas, obvio. Entonces, eh, te admiro un montón. Te admiro un montón y me encanta porque yo le decía a Mauro, por ejemplo, como que a mí me encantaba atenderte y hablar contigo porque usted siempre tiene hambre de cosas nuevas, de nuevas oportunidades, de nuevos aprendizajes, siempre. Entonces me encantó tenerte el día de hoy aquí, sin llorar, por favor. Se me va a correr el maquillaje porque no es filtro, es maquillaje. Yo soy así hermosa. Sí, apoteósica, como dice mi sobrinita. ¿Cómo te Pero sentiste el día de hoy aquí contándonos tu historia? muy bien, muchas gracias por la invitación. Espero
que haya cumplido las expectativas de lo que estabas buscando de la entrevista o del podcast. Y muchísimas gracias como por pensar eso de mí. Creo que es algo en lo que siempre he trabajado, que uno siempre tiene que ser a través de, o sea, en el día a día uno se encuentra en la calle a gente con mucho pensamiento negativo, con que nunca les va bien, con que esto es muy duro. Entonces yo siempre digo, tratar como que todos los días de uno mismo buscar lo mejor de sí para mostrarlo y para enseñar, para poder que cada vez seamos más los que tenemos buenas energías y transmitamos como eso chévere que tú dices que yo transmito. Igual Nati, bueno, para todos ustedes que nos están viendo el día de hoy, yo digo que todas las historias que aquí cuentan siempre les va a servir a una persona. Puede que alguien también esté con esa decisión de salir del pueblo, pero tiene susto, entonces va a ver este podcast y va a decir, ay no, qué es eso tan hermoso, yo me voy a arriesgar. Entonces todo esto es creado para ustedes, niñas. Muchas gracias de nuevo por estar pendientes de los podcasts, de todos los episodios. Estamos aquí prestas por si quieren venir a contar su historia. Siempre les he hecho la invitación. No siempre tiene que ser una historia así como que uno diga, ay no, trágica, sino que cualquier cosa. Yo siempre les he dicho que a nosotros nos encanta el chisme. Entonces aquí estamos prestas para escucharlas. Y no olviden, súper importante, suscribirse al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Chao.